Vamos a ver a la warfarina o cumarina. Cumarina, su mecanismo de acción es que inactivan la activación de la vitamina K. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Primero, ¿para qué vamos a dar la warfarina? La warfarina la usamos como un antitrombótico de las venas. O sea, si viene un paciente, por ejemplo, con un síndrome coronario agudo, no le vamos a dar warfarina. Tiene que ser un trombo de las venas. Por ejemplo, si viene con trombosis de las venas profundas, o para prevención de paciente que venga con fibrilación auricular. Recordemos que estos pacientes pueden formar trombos. Esto es, aquí está el corazón. En la fibrilación auricular, las aurículas no se contraen bien. Entonces, en lugar de que la contracción sea así, es como si hubieran microcontracciones. O sea, una parte de la aurícula se contrae, luego otra, luego otra y luego otra. Entonces, realmente no se está contrayendo bien la aurícula. Es como si hiciera así. Y esto no contrae, no es contracción efectiva de la aurícula y por tanto no se expulsa bien la sangre de la aurícula al ventrículo. Entonces, la sangre se queda aquí estancada y se queda aquí estancada. Recordemos que uno de los factores de la triada de Bishop es que la estasis de la sangre predispone a formar trombos. Entonces, los pacientes con fibrilación auricular pueden formar trombos que si se desprenden de aquí de la aurícula puede pasar al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo puede pasar a la aorta y una de las ramas de la aorta es la carótida. Entonces, el trombo finalmente puede irse a la carótida y terminar en un evento cerebrovascular. Entonces, para prevención de un evento cerebrovascular, o sea, para la prevención de que se formen estos trombos y terminen en el sistema nervioso central, podemos dar warfarina. Entonces, generalmente para eso se da la warfarina. También se puede dar para prevención de formación de coágulos en pacientes que tienen reemplazo de una válvula. Pero bueno. Entonces, ¿cómo es su mecanismo de acción? Esto es, recordemos que la vitamina K la consumimos en su forma inactiva y para activarla utilizamos la enzima epóxido reductasa. Esta enzima activa a la vitamina K. Ahora la warfarina lo que hace es que inactiva a esta enzima. Eso es lo que hace la warfarina. Ahora, ¿para qué necesitamos la vitamina K? La vitamina K la necesitamos para hacer la gamma carboxilación de los factores de la coagulación 2, 7, 9 y 10. A estos factores de la coagulación les hacemos la gamma carboxilación. Gamma carboxilación, esto quiere decir que se le va a pegar un grupo carboxilo a estos factores. Un grupo carboxilo es un carbono y dos oxígenos. Este grupo se le va a pegar a cada uno de los factores de la coagulación y esto los va a activar o promueve que se activen, porque esto promueve que el calcio se una aquí, porque el carboxilo tiene carga negativa y el calcio tiene carga positiva. Entonces esto promueve que el calcio se una a este grupo carboxilo que ahora va a estar en los factores de la coagulación y esto promueve la activación de estos factores de la coagulación cuando vamos a hacer, digamos, hemostasia. Entonces, para eso necesitamos la vitamina K, para activar o para que finalmente se activen estos factores de la coagulación. Ahora, si no tenemos vitamina K o si está inactivada, no podemos hacer la gamma carboxilación. Entonces, estos factores van a estar inactivados. Y no solo son estos factores de la coagulación, sino que recordemos que tenemos proteínas que destruyen a los factores de la coagulación, que es la proteína C y la proteína S. Estos factores destruyen a los factores de la coagulación. Digamos, esto es uno de los mecanismos por los cuales no todo el tiempo estamos formando trombos y parte de cómo es que se destruye el trombo. Si ya tenemos un trombo aquí en la arteria, la proteína C y la proteína S destruyen ese trombo, destruyen parte del trombo. La proteína C inactiva al factor 8 y la proteína C inactiva al factor 5 de la coagulación. Entonces aquí nos acordamos como S y la completamos haciendo un 8 y C de 5, C con el factor 5. Pero bueno, entonces para la activación de estas proteínas que inactivan a los factores de la coagulación, la proteína C y S, también necesitamos la vitamina K.
Entonces la vitamina K sirve para formar trombos, para activar los factores de la coagulación y también para destruir los trombos, para activar a las proteínas C y S que inactivan a los factores de la coagulación. Ahora, si damos la warfarina, que inactiva a la epoxidorreductasa, es hasta que no tengamos activada la vitamina K. Entonces, ni vamos a tener activados estos factores de la coagulación, ni estas proteínas que inactivan a los factores de la coagulación. Pero aquí importante, la vida media de la proteína C y de la proteína S, pero más de la proteína C, su vida media es muy corta, mucho más corta que la vida media de los factores de la coagulación, más corta que la vida media de los factores de la coagulación. Esto es, no en el momento en el que damos la warfarina tenemos disminución de los factores de la coagulación, ni de la proteína C ni de la proteína S. No, la warfarina lo que hace es que inactiva la vitamina K, pero inactiva, digamos, su activación. Entonces, si ya tenemos vitamina K en su forma activa, esa vitamina K hace la gamma carboxilación de los factores de la coagulación y activa la proteína C y a la proteína S. Pero es cuando consumimos o cuando tenemos que volver a activar a la vitamina K en donde ya entra la warfarina. Entonces, mientras tengamos vitamina K activa, no pasa nada y seguimos con los factores de la coagulación y con las proteínas que inactivan a los factores de la coagulación. Entonces, el mecanismo de acción de la warfarina no es inmediato, porque no es que inactive a la vitamina K que ya está activada, solo impide su activación. Entonces, digamos, toma tiempo o su mecanismo de acción no es tan rápido. Entonces, digamos, conforme se va terminando la vitamina K activada, es cuando empezamos a tener disminución de los factores de la coagulación y de las proteínas C y de la proteína S. Pero ya digamos que tenemos disminución de la proteína K activada. Ok, seguimos teniendo de manera ahí en el plasma los factores de la coagulación y la proteína C y S que ya estaban activadas. Y pues obviamente se van a ir degradando. La vida media más corta es de la proteína C y de la proteína S, pero más de la proteína C. Entonces va a haber un momento en donde, digamos, va a haber una ventana en donde ya no tenemos vitamina K activada, ya la activada que teníamos ya la consumimos y ya no podemos activar más porque le dimos al paciente la warfarina. Entonces no tenemos vitamina K activada, los factores de la coagulación y las proteínas C y S ya se están empezando a degradar, entonces tenemos disminución de la proteína C y de la proteína S. Y sí, finalmente vamos a tener disminución de los factores de la coagulación, pero estos tienen vida media más corta. Entonces, estos se destruyen primero que los factores de la coagulación. Entonces, va a haber un momento en donde tengamos disminución de las proteínas C y S y todavía tengamos factores de la coagulación, como el factor 2 o el factor 10 de la coagulación, que son los que tienen la vida más larga. Entonces, en esta ventana tenemos disminución de las proteínas que inactivan a los factores de la coagulación y tenemos aumento de los factores de la coagulación. O sea, no aumento, digamos, absoluto, no, obviamente están bajando, pero digamos, en relación uno con el otro, tenemos más factores de la coagulación a proporción de proteínas que inactivan a los factores de la coagulación. Entonces, en esta ventana el paciente tiene riesgo de hacer trombos. En esta ventana, digamos, cuando empieza a hacer efecto la warfarina, o bueno, cuando se empieza a ver su efecto, que es cuando ya no tenemos vitamina K y se empiezan a degradar las proteínas y los factores de la coagulación, estas se degradan antes que estos. Entonces vamos a tener disminución de estos, no tenemos vitamina K para activar a la proteína C y a la proteína S, y los factores de la coagulación todavía no se han degradado. Entonces tenemos más factores de coagulación que proteínas que los inactivan. Entonces el paciente puede formar trombos. Ahora, para prevenir esto, entonces en el inicio que damos warfarina y vamos a agregar la heparina. Agregamos heparina para que en esta ventana, cuando todavía tenemos factores de coagulación pero ya no tenemos proteínas C y S, que el paciente puede formar trombos, para evitar estos trombos damos la heparina. Y recordemos que la heparina lo que hace es que a través de que activa a la antitrombina 3, esta destruye al factor 2 y al factor 10. Entonces destruye a estos factores que aquí teníamos aumentados en relación a las proteínas C y S. Entonces, sí, finalmente la warfarina, su efecto es que es anticoagulante, porque finalmente pues termina o hace que no se activen los factores de la coagulación que dependen de la vitamina K. Entonces, pues obviamente va a disminuir el riesgo de trombosis. Pero tenemos esta ventana en donde la warfarina es protrombótica.
Entonces, en esta ventana, que es al inicio de cuando damos la warfarina, o sea, cuando se empieza a inactivar la vitamina K, vamos a dar heparina, entonces warfarina, y tenemos que agregar la heparina, digamos, durante las primeras semanas, hasta que ya los factores de la coagulación empiecen a disminuir, ya podemos quitar la heparina. Pero entonces siempre que damos warfarina, tenemos que dar heparina, digamos, como la primera semana, más o menos, o los primeros 2, 3 días, 4 días, para evitar la trombosis transitoria de la warfarina. Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos de la warfarina? Los efectos adversos, pues ya vimos que al inicio hay riesgo de formación de trombos. Trombos, esto es al inicio. Obviamente no se le va a dar warfarina a una paciente que esté embarazada porque la warfarina cruza la placenta. Entonces, si es una paciente que hay que anticoagularla, no le vamos a dar warfarina, le vamos a dar heparina, porque la heparina no cruza la placenta, la warfarina sí. Y la warfarina es teratogénica. Por ejemplo, hace hipoplasia del septum nasal. ¿Qué más? Tenemos que la warfarina puede hacer lo que se llama trombosis de la piel, que este es un efecto adverso muy conocido de la warfarina, en donde tenemos, aquí está, digamos, el brazo del paciente, y aquí se hace como un moretón enorme, que no es que sea un moretón, sino que es trombosis de los vasos pequeños que irrigan a la piel. Entonces, esto sucede en esta ventana, cuando tenemos disminución de las proteínas C y S, pero todavía tenemos los factores de la coagulación. Entonces, en esta ventana que está en los primeros días, tenemos riesgo de trombosis, y si se trombosan las arterias o las venas, generalmente las venas. Si se trombosan las venas de la piel, entonces aquí vamos a tener una trombosis de las venas que van a irrigar la piel, y se ve así como una mancha morada muy fea, y aparte es dolorosa. Pero bueno, entonces esto es en los primeros días, porque es cuando se forman los trombos. Entonces aquí trombosis y también trombosis de las venas de la piel. Y pues para prevenir esto, una, hay que no darle tanta dosis de warfarina, hay que darlo de manera lenta, y otra, pues primero le damos la heparina, o sea, le damos warfarina y heparina durante los primeros días, y luego ya le quitamos la heparina. Eso generalmente pasa cuando se le da mucha dosis al paciente de la warfarina. Y recordemos que como tenemos inactivados los factores de la coagulación, el factor 7, que es uno de los factores de la coagulación que depende de vitamina K, vamos a tener aumento del PT. Y bueno, no vamos a tener aumento del PTT. Recordemos que el PT es el tiempo de trombina, y el PTT es el tiempo de tromboplastina parcial. Entonces, rápidamente aquí está la cascada de la coagulación. El factor 12 activa al factor 11, que activa al factor 10, al factor 9, que activa al factor 8, que activa al factor 10, al factor 5, al factor 2 y al factor 1. Esta es la vía intrínseca. Esta se mide con el PTT, con el tiempo de tromboplastina parcial. Esta es la vía común. Y la vía extrínseca es nada más el factor 7, activa el factor 10. Y esta es la vía extrínseca. Entonces aquí tenemos inactivación de los factores que dependen de la vitamina K, como es el factor 7. Entonces vamos a tener aumentado el PT, el tiempo de trombina, y no vamos a tener aumentado el tiempo de tromboplastina parcial. Entonces monitorizamos al paciente con el PT. Ahora, digamos, el PT generalmente se pone que nos dé un INR, un International Ratio, de 2 a 3 de lo normal. Esto, el International Ratio, es poner el PT del paciente que le estamos dando warfarina, entre el PT normal. Y esto, obviamente, si fuera un paciente que no le estamos dando warfarina, es más o menos 1. Si al paciente le estamos dando warfarina, tenemos aumento del PT, entonces este número va a aumentar. Generalmente la cantidad de warfarina que se le da al paciente es la suficiente que nos haga que el aumento del PT del paciente entre el PT normal sea como de 2 a 3. Esto es el International Ratio, esta división. Y te da warfarina suficiente para que el International Ratio sea de 2 a 3, más o menos. Un paciente que venga con fibrilación auricular, le vamos a dar warfarina hasta que su International Ratio sea más o menos de 2 a 3. O si viene con un reemplazo de válvula. Pero bueno,
Ahora, si se nos pasa la mano y el paciente empieza a sangrar, si el paciente empieza a sangrar, que es otra complicación, le vamos a dar vitamina K, pues porque lo que hacemos cuando damos warfarina es que estamos inactivando, estamos impidiendo que esté active la vitamina K. Entonces, si le damos vitamina K, ahora vamos a tener vitamina K que pueda activar a los factores de la coagulación y que active a la proteína C y a la proteína S. Y como vamos a tener activados a los factores de la coagulación, el paciente va a poder hacer hemostasia, la hemostasia secundaria. Entonces va a parar de sangrar. Pero esto obviamente toma tiempo. Entonces, digamos, si queremos revertir el efecto de la warfarina de manera lenta, o sea que no sea muy grave, podemos dar vitamina K. Pero si tenemos que revertir el efecto de la warfarina de manera así súper rápida, vamos a dar el Fresh Frozen Plasma. Frozen Plasma, porque esto ya tiene los factores de la coagulación activados. Entonces, al paciente ya le estamos dando el factor de la coagulación o los factores de la coagulación ya activados. Entonces, ya nada más tienen que activarla, o bueno, ya nada más tienen que unirse a la plaqueta, la fibrina, que es el factor 1 de la coagulación que tiene aquí, la fibrina. Finalmente, por lo que hacemos la cascada de la coagulación es para tener activada la fibrina. Entonces, si ya damos factores de la coagulación activados y estamos dando el factor 7, el factor 9, el factor 2 y el factor 10, que dependen de la vitamina K que teníamos inactivados, y también estamos dando el factor 1, que es la fibrina, que es lo que finalmente nos importa. Entonces, si queremos revertir el efecto de la warfarina de manera así súper rápida, de emergencia, damos Fresh Frozen Plasma. Si no es, digamos, tan importante, pues podemos dar vitamina K. Entonces, estos son los antídotos. Y ya, siempre que demos la warfarina, pues antes hay que dar, o al mismo tiempo damos heparina durante los primeros 2-3 días. Ahora, importante, cuando queremos matar a las ratas, hay una cosa que es el veneno de ratas, veneno para ratas, que contiene, digamos, un metabolito de la warfarina, o es una warfarina modificada, que inactiva la vitamina K, pero esto sí predispone a un sangrado impresionante. Y hay pacientes que accidentalmente, o digamos a propósito, por lo que sea, ingieren la warfarina que se le pone al veneno de rata, que si el paciente consume mucho de esto, o casi con poquitas dosis, el paciente va a tener un sangrado impresionante. Entonces, ahí obviamente le vamos a dar el Fresh Frozen Plasma, no le vamos a dar la vitamina K. Nos vemos en el siguiente video.